En la emergencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos. Nuevamente los saludo con mucho cariño. Espero que se encuentren todos muy bien de salud, y no solo de salud física, sino también de salud mental. Damos inicio nuevamente a nuestro programa especial COVID-19 porque estimamos que es absolutamente necesario ir comentando día a día distintos temas de índole cultural y social para que usted en la casa se sienta más acompañado, se sienta más protegido y tal vez también lo ayudemos a entregarle algún momento de entretención. Hoy día me encuentro junto a mi querido amigo, kinesiólogo Iván Bravo Pozo, a quien saludo con mucho cariño y me alegra nuevamente estar conectada con él, porque no nos olvidemos que él ha sido la persona que por mucho tiempo ha trabajado con adultos mayores, autovalentes, y está preocupado de la salud, especialmente física, pero también esto va acompañado de la salud mental, porque es muy significativo tenerlo claro. Iván, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa. Pues. Hola, señora Cristina. Me alegro de escucharte. Muchas gracias. Yo muy bien, aquí. Por entregarme nuevamente su programa para poder dar a conocer un poquito sobre diferentes temas relacionados, como usted dice, con la salud física, la salud del adulto mayor y obviamente siempre acompañado con lo que es la salud mental. Así es, pues Iván, hay tantas cosas que tenemos que ir conversando, porque vamos a tener que irnos reinventando día a día con cosas nuevas. Y yo pienso, yo pienso de que hoy tenemos que acompañar a nuestros amigos y amigas con cosas novedosas, cosas que le permitan a ellos estar en su casa cómodos, contentos, dispuestos siempre a tener un sueño, una ilusión, y pensar de que ya esto va a pasar y que todo va a volver a la normalidad. Pero a lo mejor en un estado de vida totalmente renovado, pero no es menos cierto que igual va a ser muy importante. Son nuevos aprendizajes y hay que mirarlo por el lado positivo. Iván, hoy día vamos a conversar de un tema que afecta a lo mejor mucho más a las personas adultos mayores. Pero no es menos cierto que también hay gente más joven que tiene esta misma situación problemática de salud, como es el caso de la artrosis o los dolores a los huesos, dolores musculares, los dolores, la gente que le cuesta caminar, que le cuesta, de repente está con mucha molestia en las rodillas, molestia a la cervical y una serie de otras situaciones de salud que lo tienen a lo mejor un tanto ahí preocupados o preocupadas. Así que hoy día, Iván, la pantalla es tuya para que nos cuente un poco sobre esta enfermedad y cómo podemos aliviarla o llevarla de mejor manera. Exacto, tal como usted dice, hoy día vamos a hablar sobre una de las enfermedades que es común en el adulto mayor, ya una enfermedad osteomuscular, pero que no por ser adulto mayor la vamos a padecer. ¿Ya? Muchos de los adultos mayores que se han mantenido bien, se han cuidado durante todo el proceso de su vida, no la padecen. A veces adultos mayores que también se cuidaron durante todo el trayecto de su vida, pero les aparece, como usted también dice, también aparecen jóvenes, generalmente mayores de 40 años, ¿ya? Y esto es por los diferentes tipos de causas que vamos a conversar de ahora en adelante. Tengo una presentación, así que voy a colocar la presentación para que vayamos viendo imágenes y explicando un poquito más lo que es la enfermedad osteomuscular de la artrosis.
Vamos entonces a ver allí esta presentación que nos tiene Iván, ¿m? Más adultos mayores autovalentes. Así Exacto, que yo genial, soy pues. Iván Bravo, kinesiólogo, trabajo hace 6 años en este programa, Más Adultos Mayores Autovalentes, y tal como dice su nombre, trabajamos con adultos mayores que son sanos dentro de todo, que pueden realizar todas sus cosas solos, ¿ya? Y que no presentan ningún grado de discapacidad o un nivel de discapacidad muy bajo, ¿ya? Y que obviamente el objetivo de este programa es que este adulto mayor que es autovalente logre mantenerse autovalente, valga la redundancia, durante el mayor tiempo posible, durante todos los años de vida que pueda vivir y con el menor nivel de discapacidad, ¿ya? Que obviamente no necesite de una persona que lo asista, ¿ya? Y se convierte en una persona dependiente. Para entrar de lleno a lo que es la artrosis, primero tenemos que conocer un poquito lo que es el sistema osteomuscular. El sistema osteomuscular está compuesto obviamente por huesos, ligamentos y musculatura que obviamente conforman una articulación. Una articulación es la unión de dos huesos, ¿ya? Las articulaciones que son móviles obviamente poseen lo que se llama un cartílago articular, ya que al igual que un auto tiene una función de amortiguar todo lo que son. En la artrosis se manejaba una definición errónea. Todos cuando uno le preguntan qué es la artrosis, hablan del desgaste. No, es que yo tengo desgaste, ¿ya? Ese es un término que está mal utilizado, porque imagínese que el hueso se desgastara. Es como los lápices de mina. Yo el lápiz de mina obviamente lo voy utilizando, se va desgastando, le voy sacando punta, lo sigo utilizando, se va desgastando hasta que termina un tamaño mínimo que lo terminamos botando a la basura y lo terminamos guardando en el estuche, o sea, en el estuche. Imagínense que pasara eso con los huesos. Terminaríamos midiendo 60 centímetros, un metro 20. Claro. La definición correcta de la artrosis es la destrucción parcial o total del cartílago articular, ¿ya? Como le decía, el cartílago tiene una función de amortiguador. Por ejemplo, yo salto y se genera una fuerza. Esta fuerza la absorbe este cartílago. Por diferentes causas, que vamos a ir conversando ahora, este cartílago empieza a sufrir pequeñas fisuras que a la larga, si yo le sigo generando impactos que sobrepasen la capacidad de este cartílago se va a seguir destruyendo. El cartílago articular, que está en los extremos de las articulaciones móviles, como hombros, rodillas, tobillos, dedos, muñecas, columnas, etc., ya no se regenera. Por ende, cuando de repente vamos al médico, conversamos con la vecina que tómate esta hierbita, tómate esta pastilla natural, ya que te va a regenerar el cartílago, eso es falso, ¿ya? El cartílago no está, como se dice en término médico, inervado o irrigado. ¿Qué quiere decir? Que no llega sangre ni tampoco llegan los nervios. Por ende, no se puede reparar. Porque, por ejemplo, a diferencia de la piel, yo si me hago un corte en la mano, yo sé que a la semana eso se va a regenerar y la piel va a estar sana nuevamente. ¿Por qué? Porque llega sangre que obviamente va reparando esa zona de la lesión. En el cartílago no pasa eso. Por ende, se destruyó y ya no hay vuelta atrás. Las causas, obviamente, son diferentes causas. Uno habla de causas primarias y causas secundarias. Las causas primarias ya son las causas que nosotros no sabemos que nos generó la artrosis, ¿ya? Y las causas secundarias son las causas que nos dicen que nos generó la artrosis. Por ejemplo, traumatismo, infecciones, ¿ya? Entre otras cosas. Vamos a hablar a grandes rasgos de por qué se produce la artrosis. Y aquí en la primera imagen tengo una imagen de adultos mayores. El adulto mayor, a medida que va envejeciendo, va sufriendo diferentes cambios en el organismo. Ya las respuestas no son las mismas que cuando uno era joven. Pero como le digo, no por ser adulto mayor, ya nosotros vamos a sufrir de artrosis. Entonces, en el adulto mayor los sistemas reparatorios ya se ven alterados. Y obviamente los tejidos también en cierta forma son un poquito más débiles. Por ende,
son más propensos a sufrir de la artrosis, ¿ya? También hay un factor genético. Por ejemplo, si yo vengo de una familia en donde mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, mi madre ya han sufrido artrosis, yo tengo ese gen que tal vez se va a activar y a la larga me puede generar artrosis. Obviamente hablamos de artrosis en los jóvenes por sobre los 40 años, ¿ya? Y en los adultos mayores generalmente de los 65, 70, 80 años, ¿ya? Tenemos lo que es la obesidad. Este claro ejemplo es que yo suba a 3 elefantes arriba de un auto. ¿Qué va a pasar con el auto? El amortiguador se va a bajar, se va a terminar. Exacto, las ruedas tal vez ¿ya? Y obviamente el auto se deteriora. En la obesidad pasa lo mismo. Nosotros obviamente hablamos sobre índices de masa corporal, que tenemos que tener un peso ideal a una estatura que nosotros tenemos. Si nosotros vamos aumentándole el peso a nuestro cuerpo, en las articulaciones, como veíamos en la imagen 1, hay un espacio entre los dos huesos. Y como yo le voy cargando peso al cuerpo, este espacio articular va disminuyendo. Por ende, cualquier salto, no sé, por ejemplo, subí unos escalones o subo y bajo escaleras todos los días, los huesos tienden a chocar, entonces el cartílago se empieza a deteriorar. ¿Ya? Por ejemplo, yo mido unos 70 y peso 80, o sea, 70 kilos. Mi espacio articular es de este porte, pero si yo midiera unos 70 y peso 200 kilos, el espacio articular es de este porte. Por ende, cualquier impacto, los huesos tienden a hacer esto. Entonces, el cartílago articular, en un inicio, se empieza a trizar. Después esa trizadura es más grande. Después ya se empiezan a salir pedazos. Entonces, por eso es importante que la gente que es diagnosticada de artrosis tenga un tratamiento nutricional, ¿ya? Por lo mismo, para que en esta articulación no se continúe generando un daño mucho más grave. Tenemos otro factor, que es la sobrecarga. Esto se da mucho de repente en trabajadores que, por ejemplo, en una frutería cargan muchos sacos, o trabajadores en la construcción que llegan y le dicen al compañero: oye, yo me pongo 4 o 5 sacos de estos de cemento de 15 kilos y se los suben al hombro. Ya pasa lo mismo que con la obesidad. Ya el espacio articular tiende a achicarse y obviamente se generan impactos óseos. Tenemos también traumatismos anteriores. Por ejemplo, en un choque me fracturé la rodilla, ya lo que es la tibia. Y obviamente tuve un tratamiento médico, ya reposo, y después, no sé, me sacaron el yeso y no tuve un tratamiento posterior. A la larga esto me puede generar que cuando yo ya sea más adulto mayor aparezca lo que es la artrosis. También tenemos movimientos repetitivos. Pongo el ejemplo de un carpintero que está todo el día clavando para armar una casa. Entonces este movimiento repetitivo de todo el día estar con el codo en extensión, en flexión, ya, y el impacto que genera el martillo al golpear el clavo, ya puede estar generando microtraumatismo a este cartílago que a la larga pueden generar la lesión, ya, y la aparición de la artrosis. Oye, Iván, en relación a eso, por ejemplo, las personas que están todo el día en el computador, la gente que trabaja en oficina, también están en ese riesgo. Una posición estática ya no genera una lesión al cartílago. ¿Ya? El estar en una posición estática genera otro tipo de problemas a la salud, ¿ya? Por ejemplo, las lesiones más comunes de una persona que trabaja en oficina, ya trabajando en un computador, puede ser dolores a la columna, a la espalda, ¿ya? Ya. Por ejemplo, porque uno cuando está obviamente trabajando, uno adopta una postura encorvada. Entonces obviamente la musculatura tiende a contracturarse y generar obviamente dorsalgias, lumbalgias, ¿ya? Problemas vasculares, porque obviamente los músculos funcionan como bombas.
Entonces, si yo le genero movimiento a las piernas, la sangre circula normalmente, pero si yo estoy en una posición muy estática, obviamente las piernas tienden a hincharse, tienden a doler, ¿ya? También se generan tendinitis de muñeca, por ejemplo, como te digo, tendinitis de muñeca, ¿ya? Entre otros tipos de lesiones. En la artrosis, ya como te digo, tiene que haber algo que produzca impacto, ya, que sobrepase como la dureza del cartílago y tienda a romperse. ¿Ya? La sintomatología, para continuar con lo que es artrosis, la sintomatología más común, ya, en la artrosis es primero una aparición de dolor. Ya, este dolor, por ejemplo, yo voy caminando y me empezó a doler la rodilla, yo si me siento, tiende a pasar. Pero este dolor, cada vez que la patología va evolucionando, ya va avanzando, ya se mantiene en todo momento. Yo aunque descanse, me sigue doliendo la rodilla, ya. Entonces, ya cada vez empieza a ser un poquito más molestoso. Como hay una aparición aguda de lo que es la artrosis, hay inflamación, enrojecimiento y aumento de la temperatura en la zona de la lesión. Y es la segunda foto, que ahí mostramos una rodilla que está bastante inflamada. ¿Ya? En la tercera foto empieza a aparecer rigidez articular, ya lo que son las artrosis que son más avanzadas. Ya, la rigidez articular obviamente es que nos cuesta iniciar el movimiento. ¿Qué pasa en la artrosis? En el espacio articular, porque los huesos no están pegados, hay un espacio. Dentro tenemos un líquido, ¿ya? Y este líquido en cierta forma lubrica la articulación y nos permite un movimiento sin roce, ya sin fricción. Cuando la articulación tiende a disminuir su espacio articular, también tiende a disminuir el líquido sinovial, que se llama. Por ende, la articulación está menos lubricada y obviamente el movimiento cuesta más iniciarlo. ¿Ya? Y también ya las artrosis que son más avanzadas empiezan a aparecer lo que son crepitaciones o ruidos articulares. Ya que obviamente si de repente, no sé, yo giré mi cabeza y me sonó la cabeza, eso no quiere decir, o sea, me sonó el cuello, eso no quiere decir que yo tenga artrosis. Dejar en claro que hay ruidos fisiológicos y patológicos. ¿Ya? Fisiológicos, por ejemplo, un claro ejemplo es que se forman burbujas dentro de este líquido sinovial y esas burbujas se revientan y obviamente generan un sonido articular. ¿Ya? Pero en la artrosis tenemos una crepitación que es un ruido patológico. ¿Por qué? Porque es el choque del hueso con el hueso, ¿ya? O del cartílago con el cartílago. Yo coloco estas fotos, ya, porque mucha gente que es diagnosticada con artrosis, como que no le toman mucho la importancia a esta patología. Es una patología que si uno no sigue un tratamiento al pie de la letra, la evolución es súper rápida y pasábamos de ser tal vez autovalentes a ya empezar a depender de alguien alguien que nos realice nuestras actividades. ¿Ya? En un inicio tal vez caminábamos, no nos cuesta, luego obviamente por el dolor, ya, y la incapacidad de poder mover esta articulación, ya vamos a tener que ocupar un bastón. Como a mí tal vez me cuesta caminar, yo empiezo a dejar de hacer cosas y aquí se empieza a generar un círculo vicioso. Hay aparición de dolor, dejo de moverme, la musculatura empieza a atrofiarse, empieza a perder fuerza, ya, por ende me cuesta mover. Entonces, ¿qué hago yo? Dejo de hacer cosas, pero el dolor sigue apareciendo, por ende yo dejo de hacer más cosas y la musculatura tiende a atrofiarse más y a perder más fuerza, por ende me cuesta más moverme, más realizar mis cosas, entonces me vuelvo a quedar inactivo. Entonces a la larga empieza a afectar a la postura, a las reacciones de equilibrio y a esta persona obviamente le cuesta pararse de una silla, le cuesta pararse de un sillón, o tal vez se para y le cuesta caminar 1 metro porque obviamente se le genera la sensación de que se va a caer, ¿ya? Entonces empezamos a
tener una persona que es completamente dependiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente por la aparición de un dolor, ya esta persona dejó de hacer cosas y el cuerpo se empezó a adaptar a la inactividad. Entonces por eso muestro que de una persona que es autovalente, diagnosticada de artrosis, que podía realizar todas sus cosas, dejó de hacer cosas y terminó tal vez en una silla de ruedas porque ya no se podía mantener en pie, ¿ya? Entonces tomarle mucho la importancia a que cuando les diagnostiquen de artrosis, no crean los mitos que por tener artrosis no vamos a poder realizar ejercicio, ya, porque eso es un mito, porque mucha gente, en muchas de las agrupaciones de adulto mayor donde yo trabajo, ya, y vamos a empezar a hacer los talleres de estimulación física, llegan y me levantan la mano y me dicen, Iván, yo no hago ejercicio porque yo tengo artrosis de rodilla. Entonces, ¿qué nivel de artrosis de rodilla tiene usted? Le pregunto. Entonces, no, yo en mi casa hago todas las cosas, salgo afuera a la quinta, siembro, después cuando me entro me viene como un dolor, pero puede hacer todas sus cosas, sí, me dice. Entonces, obviamente puede hacer ejercicio. Nosotros como kinesiólogos estamos capacitados para elegir diferentes tipos de ejercicios dependiendo de, obviamente, cada patología y dependiendo de la gravedad de cada patología o de la evolución de esta. Entonces, oye, Iván, sí, terminamos esta idea para que después nos vayamos entonces a alguna tanda comercial pequeña y regresamos para hacer seguir hablando de este tema tan interesante, ¿ya? Ok. La idea final era que... Exacto. Todas las personas con artrosis pueden hacer ejercicio, obviamente dependiendo del nivel de la artrosis, obviamente es el ejercicio que puede realizar, ¿ya? Hay ejercicios que son de baja intensidad, de mediana intensidad y de alta intensidad, y dependiendo de, obviamente, la lesión, es el ejercicio que uno elige. Me parece. Entonces los invito ahora, estimados auditores y televidentes, a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos para seguir comentando este tema que no deja de ser interesante.